El aire acondicionado del piso 40 del rascacielos soplaba sobre Javier Ibáñez, pero no conseguía mitigar el frío que sentía en el alma. La ciudad de Madrid se extendía bajo él como un tapiz de poder, un reino que había heredado a los 29 años y había expandido con la eficiencia de un conquistador moderno. Lo tenía todo: el linaje, la fortuna valorada en más de 50 millones de euros, la admiración pública y, por supuesto, a Valeria Garrido, la supermodelo que era el epítome de la belleza ibérica. Sin embargo, en el fondo de su ser, Javier se sentía desposeído. La riqueza, había descubierto, no era una armadura, sino un imán para lo superficial. Llevaba 2 años conviviendo con la duda corrosiva. ¿Lo amaba Valeria por quien era o por lo que representaba? La pregunta lo devoraba con la misma voracidad con la que él devoraba mercados financieros. El amor, para Javier, era la única variable que no lograba cuantificar. Su analítica mente empresarial le gritaba que el afecto de Valeria se correlacionaba directamente con el valor de las joyas que le regalaba o la exclusividad de los eventos a los que la llevaba. Cuando su holding tuvo un bache financiero, Valeria se volvió esquiva. Cuando se recuperó, reapareció con una sonrisa radiante. Una simple ruptura no habría sido suficiente. Javier necesitaba una deconstrucción total de su identidad pública para someter el amor de Valeria a una prueba irrefutable. Si lo amaba de verdad, lo haría sin la muleta del poder. Fue entonces cuando concibió el plan extremo, una maniobra que rozaba lo teatral, pero que prometía una verdad innegable. Llamó al doctor Antonio Gil, su médico personal y, más importante aún, su amigo de la infancia. La conversación fue tensa, con el doctor Gil debatiendo acaloradamente las implicaciones éticas y las posibles repercusiones legales. El médico, un profesional intachable, se preocupaba por el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española y la ética colegial, que sanciona severamente la falsedad de documentos médicos. Javier, sin embargo, le ofreció una solución legalmente coherente y éticamente controlada. El accidente se simularía, pero los informes médicos falsificados serían estrictamente internos, limitados a la clínica privada de Javier y gestionados por personal de confianza. No se defraudaría a la seguridad social ni a ninguna compañía de seguros pública o privada, manteniendo la farsa dentro de los límites de un engaño personal, aunque moralmente discutible. Esta solución permitió al doctor Gil, tras mucha insistencia y ver la vulnerabilidad desesperada de su amigo, acceder a ayudar. Se inventó un grave accidente en la M40, un impacto que, según los papeles privados, había causado un daño espinal crítico, dejándolo supuestamente paralizado de cintura para abajo, con un pronóstico vago de recuperación. La mansión en Puerta de Hierro fue rápidamente transformada en un hospital de lujo. Equipamiento médico de atrezo, enfermeros de confianza contratados bajo cláusulas de estricta confidencial. Todo se orquestó en menos de 24 horas. Javier, sentado en la silla de ruedas alquilada, sintió un escalofrío. Estaba a punto de entregar su destino a la reacción de una mujer. Valeria, que estaba en una sesión fotográfica de alta costura en Sevilla, fue informada por el doctor Gil de la tragedia. Su reacción inicial fue de shock perfectamente modulado, seguida de promesas inmediatas de regresar a Madrid. Sin embargo, Javier, con su oído entrenado para detectar falsedades en las negociaciones de 5 cifras, notó una pausa, una vacilación en el tono que le confirmó más que cualquier grito de dolor. El interés de Valeria era volátil, dependía del estatus. Cuando Valeria llegó a la mansión esa misma noche, su entrada resonó en el amplio vestíbulo de mármol. Vestía ropa de diseño impecable, con un estilismo de estrella, lo que a ojos de Javier resultaba una traición.
Una persona realmente afectada por la tragedia de su amado no se preocuparía por un look tan estudiado. Se arrojó a sus pies con voz entrecortada, pero no sin cuidar de que su indumentaria de marca no se arrugase, cuando el doctor Gill explicó el pronóstico incierto, hablando de meses o incluso años de fisioterapia con la posibilidad real de que la parálisis fuera permanente. El destello de decepción en los ojos de Valeria fue fugaz, pero inequívoco. Ella inmediatamente se apresuró a enumerar sus compromisos ineludibles: la campaña de moda en Palma de Mallorca, el desfile en París que no podía posponer, el contrato con una marca de perfumes que representaba una cifra de 7 dígitos. La coherencia de esta parte de la historia reside en que Valeria, como persona pública en el sector de la moda, estaba legal y contractualmente obligada a cumplir con sus compromisos profesionales, una excusa perfectamente válida en términos laborales españoles, pero que revelaba la priorización absoluta de su carrera sobre la relación. Menos de 24 horas después, Valeria se había autoexcluido del cuidado, instalándose en la habitación de invitados para no perturbar su descanso. Mientras el aroma de su perfume caro se disipaba en el salón, entró una figura discreta que Javier apenas registraba: Elena Pérez, la empleada doméstica. Elena llevaba 3 años trabajando en la mansión. Procedía de A Coruña, una mujer de 32 años, licenciada en filología, que había dejado su tierra y su vocación por una razón de peso que hablaba de la nobleza de su espíritu. Su hermana menor, Clara, había estado a punto de ser ceifada por una grave cardiopatía congénita. Aunque la sanidad pública española es de alta calidad, las largas listas de espera en su comunidad autónoma para una operación tan especializada ponían en riesgo la vida de Clara. La única solución viable y rápida fue optar por una cirugía en una clínica privada madrileña, cuyo coste ascendía a una cantidad que Elena solo podía sufragar trabajando como empleada interna en una casa de alto poder adquisitivo como la de Javier. Había sido un sacrificio personal inmenso dejar atrás su vida cultural e intelectual, pero había salvado a su hermana, que ahora estudiaba medicina en A Coruña. Este detalle Javier lo desconocía por completo. Él solo había visto a la empleada eficiente. Esa tarde Elena entró con una bandeja de té. Al acomodar la habitación, sus gestos eran suaves, no mecánicos. Al pasar junto a la silla de ruedas, sus ojos oscuros se posaron en los de Javier con una preocupación genuina que era palpable. Lo colocó de nuevo sobre la silla, enderezándole un cojín con una delicadeza instintiva que contrastaba brutalmente con la teatralidad de Valeria. Javier, sintiéndose miserable y expuesto, le pidió que se quedara. Por primera vez en 3 años, no la vio como una empleada, sino como una persona. Le confió su desesperanza, su sensación de ser patético. Elena le respondió con una sinceridad que le cortó la respiración. Le dijo que no pensaba nada de eso, que su valía no residía en la movilidad de sus piernas, sino en su espíritu, y que la adversidad revelaba la necesidad de tener cerca a quienes realmente le querían bien. Esas palabras, carentes de cualquier interés económico o social, golpearon a Javier más profundamente que cualquier declaración de amor de Valeria. La noche siguiente, Valeria partió hacia París con un alivio apenas disimulado. Javier la vio marcharse desde la ventana, y por primera vez en 2 años no sintió dolor. Sentía el vacío que ella dejaba, sí, pero ya no sentía la pena de una pérdida real. Su plan había funcionado para desenmascarar la superficialidad, pero la verdadera revelación ya había ocurrido. Los días se llenaron de la presencia constante y silenciosa de Elena. Cada mañana el desayuno estaba listo a las 7 en punto.
huevos revueltos, café doble, tostadas y zumo de naranja natural, siempre a la temperatura perfecta. El cuidado de Elena no era una obligación, era una vocación. Ella lo ayudaba a moverse con una destreza que respetaba su dignidad. Hablaba con él de libros, de la actualidad política de España, de su hermana Clara. Javier se dio cuenta de que esta mujer de manos ásperas y mirada profunda poseía una cultura y una sensibilidad que lo fascinaron. Ella nunca mencionaba su licenciatura en filología, una modestia que era en sí misma otra forma de grandeza. La coherencia de este despertar radicaba en que Javier, al verse despojado de su rol de poderoso, era capaz de ver la verdadera valía, no la impostada. Empezó a enamorarse de Elena a través de la fragilidad que él mismo había fabricado. Su corazón, que antes latía por los negocios, ahora latía por la compasión. Al quinto día de la farsa, Javier fingió un fuerte dolor en la espalda. Elena, sin dudarlo, decidió dormir en el sillón de la habitación para asistirlo. Pasó la noche despierta, levantándose cada hora para comprobar su estado, mover las mantas y ofrecerle agua. A las 3 de la madrugada, cuando Javier fingía dormir profundamente, Elena se acercó, creyéndolo inconsciente. Con una ternura infinita le retiró el cabello de la frente y susurró: «Por favor, Javier, cúrate pronto, no puedo soportar verte así». En esa frase, contenida en el aliento apenas perceptible, había un amor tan incondicional que Javier tuvo que morderse el labio para no reaccionar. Entendió que su plan había tenido un giro inesperado, uno que lo llenaba de terror. Él, el cínico manipulador, se había enamorado de la única persona que lo veía como un ser humano, no como un multimillonario, y lo había hecho mediante la mentira más elaborada. En ese momento, Javier sintió el verdadero pánico. La prueba había terminado. Había encontrado la respuesta que buscaba, pero la verdad venía con un coste insoportable. Elena lo amaba, y él la había engañado de la forma más cruel, haciendo de su amor la víctima colateral de su egoísmo. La culpabilidad se instaló, pesada y fría. Javier estaba a punto de confesar todo, de deshacer la mentira y pedir perdón, pero se detuvo. ¿Cómo podría explicar a Elena que su amor puro había sido el resultado de un experimento? ¿Que ella era el testigo involuntario de una farsa? El miedo a perder ese amor recién descubierto lo obligó a mantener la pantomima. Lo que Javier no sabía era que Elena, a pesar de su bondad, poseía una mente perspicaz y que ciertos detalles técnicos sobre su parálisis ya habían despertado una semilla de sospecha en su alma. Ella ya estaba observando, atando cabos, y la verdad estaba a punto de ceifar la frágil conexión que acababan de construir. El temor a la pérdida, que había obligado a Javier Ibáñez a mantener la farsa, se convirtió en una espada de doble filo. Mientras se aferraba a la mentira para no ceifar la frágil llama del afecto de Elena Pérez, irónicamente, profundizaba la conexión que la mentira había hecho posible. Los días que siguieron a la partida de Valeria fueron un bálsamo y un tormento para Javier. El vacío dejado por su novia oficial fue llenado por la presencia discreta de Elena, y cada interacción era un descubrimiento. Javier se dio cuenta de que, por primera vez en años, no estaba hablando con una persona que buscaba algo de él, sino con alguien que buscaba en él. Sus conversaciones se extendieron más allá del café y la terapia. Elena le reveló, con humildad, que su licenciatura en filología en A Coruña se había centrado en la literatura comparada y en el gallego medieval, un área que requería de una dedicación y una inteligencia analítica que él no había imaginado. Hablaba de la riqueza lingüística de España con una pasión que lo cautivó. Javier, a su vez, se encontró compartiendo sus miedos genuinos.
no los de un CEO ante una crisis bursátil, sino los de un hombre que temía la soledad y la superficialidad inherente a su entorno. Elena lo escuchaba con una paciencia inagotable, sin juzgar la opulencia de la mansión en Puerta de Hierro o la frivolidad de Valeria. Ella le había enseñado, sin proponérselo, que había una forma de riqueza que no se medía en euros. El momento culminante de la confianza mutua llegó una tarde, cuando Javier le preguntó directamente sobre su hermana Clara y la operación que la había traído a Madrid. Elena se abrió por completo, describiendo la angustia de los meses de espera en la sanidad pública de su región para la intervención cardíaca, una situación tristemente común para muchos ciudadanos españoles, y la decisión radical de buscar fondos para el sector privado para asegurar que la vida de Clara no fuera ceifada por la burocracia o el tiempo. «Vendí todo lo que podía vender, Javier», le contó, «y vine aquí porque el salario de empleada interna me permitía enviar a Clara a la mejor clínica de la capital y asegurarme su recuperación». La coherencia de esta solución fue la demostración de la profunda responsabilidad familiar de Elena y su capacidad de sacrificio, valores que resonaron profundamente en Javier, acostumbrado a la lógica del beneficio personal. El hecho de que Clara ahora fuera una brillante estudiante de 5º año de medicina en A Coruña, con planes de especializarse en cirugía pediátrica, era la prueba viva del éxito de la renuncia de Elena. Sin embargo, a medida que el vínculo se fortalecía, también lo hacía la duda en la mente de Elena. Su formación en filología le había dotado de una aguda capacidad de observación y análisis de la coherencia en los relatos. Y la narrativa del accidente de Javier estaba llena de incoherencias. Primero, su instinto se activó al notar la falta de la atrofia muscular esperada. La parálisis medular, incluso una lesión parcial, provoca una rápida degradación de la musculatura de las extremidades inferiores. Aunque Javier estaba en la silla de ruedas, sus piernas mantenían un tono que a Elena, que había ayudado a Clara en su rehabilitación, le parecía anormalmente firme. Segundo, los reflejos. En 2 ocasiones distintas, al mover la silla o al pasar con la aspiradora, Javier había retirado su pie instintivamente, un movimiento que debería ser imposible para alguien con el nivel de daño espinal que le había descrito el doctor Antonio Gil. Tercero, la documentación. Un día, mientras limpiaba el escritorio del despacho, Elena encontró un par de informes médicos internos, supuestamente confidenciales. Al examinarlos rápidamente, algo que su experiencia con la enfermedad de Clara le permitía hacer, notó que el lenguaje era vago y la terminología demasiado genérica para un trauma espinal de esa gravedad. La ausencia de detalles específicos sobre las vértebras afectadas o el tipo exacto de lesión medular era el fallo crucial en el plan de Javier. Elena sintió un escalofrío. El hombre que amaba la estaba engañando. La duda se transformó en una necesidad imperiosa de verdad. Elena pasó 2 noches en vela, debatiéndose entre la lealtad y la necesidad de protegerse. Finalmente, en la noche del 7º día, tomó una decisión irreversible, una acción que ella sabía que era reprobable y que podría tener consecuencias legales bajo el Código Penal español. Debía confirmar su sospecha. Esperó a que Javier durmiera y bajó a su despacho. Recordaba haber escuchado a Javier, hacía meses, dictar en una llamada telefónica la combinación de la caja fuerte oculta detrás del cuadro de Velázquez. La fecha de nacimiento de su madre, un detalle inocente que ahora se convertía en la clave de su traición. Sus manos temblaban mientras introducía la combinación. El pequeño clic metálico resonó en el silencio de la medianoche. Dentro no había dinero en efectivo,
sino una colección de papeles que confirmaban el engaño con una frialdad administrativa que le heló la sangre. Encontró 4 documentos cruciales. Primero, un contrato de servicios profesionales entre Javier Ibáñez y la clínica privada del doctor Antonio Gil, que detallaba una consultoría especializada para la ejecución de una puesta en escena persuasiva y la gestión de daños relacionales post-trauma. Segundo, recibos de alquiler de equipos ortopédicos y médicos, detallando explícitamente el alquiler de silla de ruedas de alta gama y material de atrezo hospitalario. Tercero, un borrador de correo electrónico dirigido al doctor Gil, donde Javier hablaba de la prueba comportamental a Valeria y mencionaba que la reacción de la empleada era un efecto colateral inesperadamente positivo. La palabra efecto colateral la apuñaló. Ella no era una persona, era una variable no controlada. Cuarto, el plan de salida del engaño, un documento que describía cómo Javier planeaba revelar la verdad a Valeria gradualmente, minimizando el impacto público. Elena se dio cuenta de que su dolor y su amor habían sido manipulados como parte de un plan de negocios cruel. El impacto fue físico. Se dejó caer en el sillón de piel, sintiendo el mundo desplomarse a su alrededor. No había rabia, solo una humillación profunda y un inmenso dolor. Había entregado su corazón, sus noches de desvelo y sus oraciones al hombre que había fingido estar roto, y él la había recompensado con la mentira más elaborada posible. Las lágrimas cayeron silenciosas. La solución coherente para Elena, la mujer que valoraba la dignidad por encima de todo, no era la confrontación, sino la retirada. No daría a Javier el lujo de presenciar su dolor. Regresó a su pequeña habitación de servicio con la determinación tranquila que la había llevado a Madrid por Clara. Hizo sus maletas con meticulosidad, guardando sus libros y sus pertenencias personales. Luego, con la mente clara y profesional, redactó una carta de renuncia formal. El documento era impecable desde el punto de vista legal, respetando los plazos de notificación requeridos por la legislación laboral de la Comunidad de Madrid y asegurando que su partida no pudiera ser impugnada ni utilizada en su contra. Dejó la carta sobre la mesa de la cocina a las 3 de la madrugada, un gesto de dignidad absoluta. Era su forma de decir: he visto la verdad y mi respuesta es mi libertad. Tomó sus pertenencias y con el corazón roto llamó a un taxi. Javier, que sufría de insomnio por la creciente culpa, escuchó el ruido sutil del coche en la grava de la entrada de Puerta de Hierro. Corrió a la ventana a tiempo de ver las luces traseras del vehículo desaparecer en la oscuridad de la noche. Un miedo gélido se apoderó de él. Bajó las escaleras apresuradamente, sintiéndose físicamente torpe por la costumbre de la silla de ruedas, y encontró la cocina vacía, salvo por la carta doblada sobre la encimera. Al leer las pocas líneas formales de renuncia, sin reproches, sin emociones, solo la frialdad de una terminación contractual, la realidad lo golpeó. Elena lo había descubierto todo y se había ido. La mañana siguiente, a las 8 en punto, el pánico de Javier era absoluto. Llamó al doctor Antonio Gil, gritando que su plan había ceifado lo único verdadero que había encontrado en su vida. Había perdido a Elena por su propia mezquindad. El doctor Gil, asumiendo su rol de amigo y consejero, le sugirió que quizás era mejor así, que el experimento había escalado demasiado. Pero Javier replicó que no le importaba el plan, ni Valeria, ni las acciones. Solo le importaba Elena, la mujer que lo había amado cuando era un inválido de mentira. La solución coherente que Javier buscaba ahora no era financiera, sino humana: encontrar a Elena. Pero Elena Pérez, con sus 25.000 euros de ahorros,
La dignidad recuperada y la inteligencia de una licenciada en filología se había evaporado de Madrid como si nunca hubiera existido. Javier Ibáñez, el poderoso CEO que podía mover mercados con una llamada, se encontró paralizado por la incapacidad de encontrar a la única persona que realmente importaba. Y mientras los días pasaban sin noticias, él comprendió que el costo de su mentira era infinitamente mayor que el valor de su imperio. El capítulo 3 de esta historia se abriría con la búsqueda desesperada de la redención. Un camino lleno de obstáculos que lo obligaría a confrontar el verdadero precio de su arrogancia y el significado real de la palabra amor. El silencio en la mansión de Puerta de Hierro después de la partida de Elena Pérez era más ensordecedor que cualquier grito. Para Javier Ibáñez, la farsa de la parálisis había terminado abruptamente, pero paradójicamente se sentía más inválido que nunca. Dejó la silla de ruedas alquilada en un rincón y volvió a caminar, pero cada paso resonaba con el peso de la culpa. Había recuperado la movilidad de sus piernas, pero había perdido el motor de su corazón. El plan había sido un éxito en su objetivo inicial, desenmascarar la superficialidad, pero había fracasado estrepitosamente al ceifar el único amor auténtico que había encontrado. La primera tarea de Javier fue la limpieza. Contrató de inmediato a 3 agencias de investigación privada en Madrid para encontrar a Elena, dotándolas de recursos ilimitados, una solución económica que, para su sorpresa, resultó inútil. En una ciudad de más de 3 millones de personas, una mujer inteligente y resuelta, con la determinación de una persona que ha luchado por la vida de su hermana, podía desaparecer sin dejar rastro. Elena había retirado sus 25.000 euros de ahorros y se había evaporado, dejando solo un rastro de dignidad y decepción. Los detectives le informaron que buscar a alguien que no quiere ser encontrado era como buscar una aguja en el inmenso pajar de la capital. El segundo acto de limpieza fue la relación con Valeria Garrido. Ella regresó de París radiante y sin preguntar por su semana de parálisis. Cuando Javier apareció caminando por la mansión, Valeria no mostró alivio, sino una emoción práctica. ¡Milagro! Ahora podemos celebrar en la costa, dijo, pensando en la reanudación inmediata de su agenda social. En ese instante, Javier sintió una aversión total. La ruptura fue corta y quirúrgica. Le ofreció un acuerdo generoso, pero le dejó claro que su superficialidad era un abismo que él ya no estaba dispuesto a cruzar. La solución, aunque dolorosa para Valeria en términos de pérdida de estatus, fue coherente para Javier. Puso fin a una relación tóxica sin recurrir a la mentira, demostrando que su transformación era real. A pesar de todos sus recursos, Javier se encontró paralizado. El dinero, el poder, el linaje, todo era inútil. Se sentó solo en su mansión en Puerta de Hierro, que se sentía más fría que nunca, y comprendió que el verdadero milagro no era caminar, sino la posibilidad de amar y ser amado con verdad. Su único as en la manga era Clara, la hermana de Elena, que estudiaba en A Coruña. Usó su vasta red de contactos empresariales y políticos, recurriendo a lo que se consideraría un acto de abuso de influencia, rozando la violación de la Ley de Protección de Datos española, para obtener información sobre el paradero de la estudiante. La única justificación de esta grave violación ética era la desesperación por un amor verdadero. Tras 2 días de intensa búsqueda burocrática, obtuvo el nombre y la dirección de Clara en A Coruña. Sin pensarlo 2 veces, tomó su jet privado. Al llegar a la ciudad gallega, el contraste entre el aire salino y humilde de A Coruña y la sequedad de Madrid lo golpeó. Encontró a Clara en la biblioteca de la universidad, concentrada en un libro de anatomía cardíaca.
Se presentó como el antiguo empleador de Elena. La reacción de Clara fue de una frialdad desarmante. Se levantó y lo miró con los mismos ojos penetrantes de su hermana. Le dijo que Elena había fallecido emocionalmente por su engaño. Había llorado durante 3 días, humillada por haber entregado su afecto a una farsa tan cruel. Clara no dudó en juzgar a Javier, llamándolo cobarde y manipulador. Le preguntó cómo pretendía amar a una mujer a la que había sometido a tal indignidad. Javier no se defendió. Se sentó pesadamente, sintiendo el peso de su culpa. Admitió que tenía razón, que había actuado de forma miserable. Fingí estar roto para ver si Valeria me amaba, confesó con la voz quebrada, y lo único que conseguí fue que la única persona que realmente me amaba me viera como el monstruo que realmente era. Le suplicó a Clara que transmitiera un mensaje a Elena, que se arrepentía más de lo que las palabras podían expresar y que si existiera una forma de deshacer la mentira, daría toda su fortuna, sus 50 millones de euros, por esa milagrosa posibilidad. La sinceridad de su dolor, el ver al todopoderoso Javier Ibáñez, humillado y deshecho en una biblioteca universitaria, convenció a Clara de la autenticidad de su arrepentimiento. El milagro no fue la absolución inmediata, sino la oportunidad. Clara le dijo que Elena necesitaba espacio, pero que ella transmitiría el mensaje. Javier regresó a Madrid con el corazón aún más pesado, pero con una minúscula semilla de esperanza. Entendió que el verdadero amor requiere fe y tiempo, no experimentos. 2 semanas después, una mañana gris de noviembre, llegó un paquete express de A Coruña. El remitente era Clara. Dentro, Javier encontró 2 objetos envueltos. El primero era el pequeño crucifijo de plata que su madre le había regalado a los 16 años. Una joya de valor sentimental incalculable que debió perder durante la farsa y que Elena había encontrado. El segundo era una nota de Elena. Le devolvería el crucifijo solo si él le demostraba que el arrepentimiento era sincero. Le pedía que la encontrara a las 15 en punto en los jardines del Retiro, en el banco donde se habían conocido por primera vez. Javier quedó perplejo. Él creía que se habían conocido cuando ella fue a la entrevista en Puerta de Hierro. Pero, obsesionado por la verdad, llegó a El Retiro con 1 hora de antelación. A las 15 horas en punto, Elena apareció. Llevaba el cabello suelto, lo que la hacía parecer diferente, y en sus ojos había una mezcla de tristeza y una dignidad inquebrantable. Se sentaron, manteniendo una distancia respetuosa. Elena tomó la palabra y reveló la verdad que Javier había olvidado. No nos conocimos hace 3 años, cuando me contrataste, Javier. Nos conocimos en este mismo banco, en esta misma esquina del parque, antes de que yo te conociera como el heredero. Ella comenzó a contar cómo, recién llegada de A Coruña, con el corazón pesado por la vida de Clara y aterrorizada por la entrevista de trabajo, se había sentado en ese banco y había roto a llorar. Javier, durante su carrera matutina, se había detenido. Él, el hombre más ocupado de Madrid, se había detenido para ofrecerle un pañuelo de seda y una frase que se le había quedado grabada. El valor no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Le había preguntado si quería que la acompañara a la entrevista, pensando que su jefe, el señor Mendoza, era otra persona. Elena le confesó que se había enamorado de la bondad de ese desconocido, del hombre que se detenía por una persona invisible, y no del magnate frío en el que se había convertido después. La farsa de la parálisis, irónicamente, la había hecho volver a ver al hombre del pañuelo. La revelación fue el milagro final. Javier entendió que el amor no era una prueba, sino un regalo que él había recibido 3 años antes y había ignorado por su propia arrogancia. Se levantó del banco
y ante la mirada curiosa de los paseantes, se arrodilló sobre la tierra húmeda del retiro. «Te juro, Elena», dijo con voz alta, «que mi vida ha fallecido y resucitado por ti. El hombre que se arrodilla aquí es el hombre del pañuelo, el hombre vulnerable que tú amaste. Si me concedes una sola oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que mereces todo el respeto, la verdad y el amor del mundo». Elena lo miró. La vista del CEO más rico de España, humillándose públicamente por ella, fue la prueba de su cambio. Le dijo que se levantara, que la gente estaba mirando. Él sonrió, con lágrimas de esperanza en sus ojos, y respondió que no le importaba nadie más que ella. Le tendió la mano para ayudarlo a levantarse. En el contacto, ambos sintieron la chispa, esa energía que había sido negada por la mentira, pero salvada por la verdad. Elena aceptó la oportunidad, solo una, y la tomó de la mano. 2 años después, Javier y Elena se casaron en los mismos jardines de El Retiro, ante 200 invitados que incluían a Clara, ahora una residente prometedora en cirugía pediátrica. Javier había fundado una beca de apoyo a la sanidad gallega en honor a Clara, y había aprendido que la verdadera fortuna no se mide en números, sino en la autenticidad del corazón. La historia de Javier Ibáñez y Elena Pérez se convirtió en una leyenda en Madrid, el poderoso heredero que tuvo que fingir estar ceifado para descubrir que la riqueza verdadera se encontraba en la bondad de una mujer invisible, y que el amor milagroso existe cuando se actúa con valor, incluso ante el miedo. Un final feliz, inspirador y esperanzador para un amor que nació del engaño, pero floreció gracias a la honestidad y la segunda oportunidad. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.